Aquí estamos en el juego de los micrófonos, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos con la última presentación, el último panel de la mañana. Y no por ello menos importante. De hecho, creo que es un panel que cobra especial importancia, dado bueno, pues el entorno actual que nos movemos, de tipos de interés altos, de incertidumbre, y dada también pues el perfil de ahorrador inversor que tienen los inversores españoles. Este panel vamos a tratar el de fondos moderados frente a depósitos y alternativas de baja volatilidad. Este perfil inversor que tienen los inversores españoles, bueno, no es que lo diga yo, ¿no? Sino que por lo que hemos estado viendo en cuestión de las colas que había en Banco de España para comprar letras y los últimos datos que hemos conocido sobre depósitos en poder de las familias, que a cierre del 2022 es más del 40% del ahorro de los españoles, de las familias españolas, está en depósitos. Pues esto nos muestra el perfil conservador que tienen los inversores españoles. Llegamos al billón de euros, la cifra más alta a cierre del 2022 en depósitos. Aquí, bueno, estamos tres mujeres con el Día de la Mujer Trabajadora también celebrándolo. Y me acompañan Emma y Raquel, que nos van a dar bueno, pues, respuesta a esa interrogante de dónde puede meter o dónde invertir este ahorrador español conservador su dinero, si únicamente nos tenemos que conformar con los depósitos o hay alternativas, ¿no? Así que os dejo en manos de ellas. Empezará Emma a contarnos una presentación. Pues gracias. Muchísimas gracias a Arranque y a Forinvest por contar con Sabadell Asset Management Amundi para estar en este foro y para daros visibilidad de alternativas, que las hay en este entorno que estaba comentando. Voy a mostraros un documento. Bueno, vamos a ver en este entorno si realmente hay alternativas para los clientes conservadores. Tenemos que tener 4 temas muy pilotados en el mercado, a partir de los cuales determinamos soluciones de inversión que sean atractivas para los clientes conservadores. Y estos 4 puntos que nosotros desde Sabadell Asset Management Amundi, que Amundi es una compañía, la número 1 a nivel europeo en gestión de patrimonio de fondos de inversión y líder y pionera en inversión responsable, pues ahí tenemos 4 vectores que nos van a marcar el rumbo de las inversiones de este año. Primero de todo es el equilibrio que hay entre crecimiento e inflación. Hemos visto pues unos precios más bajos de la energía y una apertura antes de lo esperado de China, que lo que ha hecho es pues que hay unas previsiones de crecimiento global más altas. Pero seguimos teniendo un contexto económico frágil en 2023, con una inflación subyacente que sigue fuerte. Divergencias, el segundo bloque son las divergencias de los bancos centrales. Las divergencias de los bancos centrales es que los bancos centrales tienen un desafío entre una inflación subyacente que sigue alta y una desaceleración del crecimiento económico. Y aquí hay un tema muy importante a tener en cuenta. En 2023, el punto de inflexión, el pivote lo marcará la FED. En el momento que la FED empiece a rebajar tipos es cuando tendremos un impulso en los mercados. Y precisamente ayer tuvimos unas declaraciones del presidente de la FED, de Powell, que decía que no, de momento no pararán las subidas de tipos por parte de la FED, dado los datos que hay en el mercado laboral y los datos que hay en la economía americana. El siguiente punto es la reapertura de China. La reapertura de China, que ha sido antes de lo esperado, esto ha provocado un impulso al crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una demanda importante de consumo por parte de todos los consumidores de un mercado muy amplio, ¿vale? Y esto también determina una palanca de crecimiento. Por eso os comentaba al principio que el crecimiento global ha mejorado y aquí un vector importante ha sido la apertura de China. Y luego tenemos un dólar que si se debilita favorece los mercados emergentes. Pero esta debilidad del dólar va muy relacionada con que la FED finalice sus subidas de tipos.
hemos visto una apreciación del dólar muy fuerte en 2002, que luego se ha relajado ya en los últimos meses. Pero estamos con este pivote de qué pasará con la Fed. A partir de aquí, teniendo estos 4 puntos, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué alternativas hay para un inversor conservador para que pueda rentabilizar sus ahorros y su dinero? Tenemos 2 puntos claves. Primero, lo que llamamos nosotros el regreso de la renta fija. El regreso de la renta fija, ¿por qué? Porque tenemos niveles, las rentabilidades de los activos de renta fija están en máximos de 10 años. Eso nos permite una combinación de fondos de renta fija individual, que están ofreciendo unos tipos muy interesantes, y una gestión también en las carteras multiactivo conservadoras, que en los últimos años la parte de renta fija no nos ofrecía valor. Y ahora podemos gestionar activamente este valor que ya tenemos incorporado. El crédito también nos ofrece muchísimo valor. Lo miramos desde la parte de investment grade para que no disminuir todo el riesgo que incorpora más el high yield con una situación de un escenario que se pueda complicar. Y luego la vuelta a la diversificación. Lo que estábamos comentando antes de que la diversificación, el modelo que se conoce como 60-40, pues en el 2022 fue un año que no aportó valor. Históricamente, el 95% de los casos, la diversificación ha aportado valor. Hemos tenido 5 ejercicios desde 1928 donde la diversificación no ha aportado valor. Y posterior a un año donde no ha aportado valor, tenemos crecimientos que están por encima de la media. Por tanto, es también un momento en el 2023, creemos, para volver a este tipo de soluciones. Entonces, ¿dónde las podemos, cómo podemos trabajar la vuelta de la renta fija? Pues podemos trabajarla con una combinación de fondos de renta fija a corto plazo, que tienen unas tasas de interés, tasas internas de rentabilidad por encima del 3%, ya algunas cercanas al 4%. Y hablamos de fondos de renta fija a corto plazo, es decir, que tienen duraciones cortas. Y por tanto, bueno, pues aquí minimizamos el impacto que pueda tener todavía posibles subidas de tipos de interés. Y en la medida que también incorporamos rápidamente esas posibles subidas de interés, porque estamos hablando de duraciones cortas. Y liquidez para disponer de ese capital. Y luego la ventaja fiscal de los fondos de inversión. Esto nos lo ofrece la combinación de fondos de renta fija a corto plazo. Pero luego tenemos otras alternativas. Por ejemplo, un buy and watch. Un buy and watch es un fondo que tiene una estructura de una cartera de bonos. Por tanto, combinamos lo mejor de la renta fija con lo mejor de los fondos de inversión. El buy and watch es una alternativa que nosotros ahora estamos ofreciendo a nuestros clientes porque podemos cerrar carteras con tasas internas del 4% a 4 años. Entonces, esto es interesante, porque ahora tenemos un entorno en el que todos somos conscientes de que todavía están subiendo tipos, pero dentro de un año, previsiblemente, estos tipos ya van a bajar. Entonces, aquí es una forma de mantener un 4% de una forma consolidada 4 años. Un buy and watch tiene unas características, que no hay una garantía de ese cupón. Tenemos que ver que la selección que hacemos nosotros, el equipo gestor, de la calidad, para que no tengamos ningún susto con la emisión. Y luego ha vuelto los fondos garantizados, como muchos de vosotros veréis en titulares. ¿Por qué? Porque antes no nos era posible un fondo garantizado. Entonces tenemos una combinación de fondos que permiten tasas internas de rentabilidad superiores al 3% y al 4%. Esto en la parte de la renta fija. Y en la parte... Ay, no, porque tengo que mirar para aquí. Me falta una página. Sí. La de viva voz. Sí, la página de la gestión discrecional. Bueno, no pasa nada. Después de la renta fija tenemos otra, como os comentaba antes. Hay 2 alternativas. La parte de la renta fija y la diversificación. Cuando hablamos de diversificación hablamos de soluciones multiactivo. En estas soluciones multiactivo que no han funcionado en el 2022, que es una combinación de renta fija y de renta variable, ahora buscamos valor. ¿Por qué? Porque podemos gestionar esta renta fija que nos está ofreciendo valor y la parte de renta variable de estas carteras conservadoras que tienen renta variables de máximos 20%, la podemos también gestionar activamente con coberturas para minimizar los riesgos. Y esto es un escenario que nos va a ofrecer una rentabilidad. Los multiactivos conservadores. Tenemos también otras soluciones que son los multiactivos conservadores con generación de income. Y aquí es la búsqueda de un cupón.
También es muy interesante construir carteras de fondos multiactivos que paguen cupones del 4,5, del 5,5, incluso del 6, porque te permiten construir una cartera con un cupón interesante. Y finalmente sería la gestión discrecional de carteras, que todos vosotros conoceréis. Una cosa son fondos multiactivo y otra es la gestión discrecional de cartera. La gestión discrecional de cartera estamos hablando también de una solución conservadora, las hay de diferentes, desde conservadora más riesgo, pero sí que con una visión más de largo plazo. Y que en este entorno actual, a través de una gestión activa, a través de utilización de coberturas, a través de estrategias satélite, nosotros podemos obtener un valor que nos permite recuperar las caídas del 2022 y ofrecer unas expectativas de rentabilidad interesantes. Muchas gracias, por Emma. mi parte. Yo por un poco ahí dejar algunas preguntas para luego, después de la presentación que nos haga Raquel. Se me ocurre que, bueno, una TIR de más del 3% o una TIR del 4%, me compro un bono americano a un año que me da casi un 5, ¿no? ¿Para qué me voy a comprar un fondo de inversión? O sea, realmente queremos... ¿Por qué vamos a comprarnos un fondo de inversión, un fondo moderado? ¿Qué diferencias con un depósito o con un bono en mercado nos puede dar? Y que sea atractivo para ese inversor conservador. Lo dejo ahí como un poco la pregunta en el aire para luego si establecemos un poco el debate, ¿no? Después de Raquel, que seguramente que nos surgirán otras preguntas con su presentación. Bueno, pues ¿se me oye? Este es el bueno. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por invitarme una vez más a presentar aquí en Forinvest. Yo voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos. A ver, soy capaz de pasar. Ahora he pasado de más. Sí. A ver. Poco complicado, ¿eh? Ya. Bueno, ¿de quién somos nosotros, no? GESCooperativo es la gestora de los fondos de inversión que comercializan las cajas rurales y en concreto tenemos una gran presencia y representación aquí en la zona de Valencia, en las cajas rurales de Valencia. Y somos la gestora, en este momento, la 9ª gestora en el ranking de gestoras nacionales por patrimonio, con casi 7.500 millones de euros en fondos de inversión, que hemos ido haciendo un crecimiento bastante sostenible a lo largo de los años y que sobre todo pues en los últimos años, porque fuimos además una de las gestoras pioneras en el mundo de la inversión sostenible, que es un poco el ADN que tienen las cajas rurales, pues hemos hecho un largo recorrido que nos ha hecho posicionarnos de forma importante en lo que es inversión sostenible con 6 fondos, un fondo artículo 9, Rural Impacto Global y bueno, una gama de fondos muy diversificada de fondos con estrategia de inversión sostenible, que es uno de los últimos hitos que ha tenido la gestora, ¿no? Comentar que una de las características diferenciales de nuestra gestora es que estamos muy apegados a nuestros comercializadores, a las cajas rurales, para atender sus necesidades. Somos una gestora muy cercana, que sobre todo en nuestra gestión nos volcamos mucho en la protación de las inversiones de los clientes, buscando maximizar el ratio rentabilidad-riesgo del cliente, pero siempre cuidando mucho la volatilidad, ¿no? Y asumiendo los menores riesgos en cada uno de los escenarios, ¿no? Y eso nos ha hecho pues, de que de cara a los clientes y en momentos difíciles de mercado, como hemos vivido el año pasado, ¿no? Con unas rentabilidades dramáticas en la parte de renta fija que sobre todo afectaban a los clientes más conservadores o en la parte de bolsa, bueno, pues contener más las caídas de lo que correspondería por la política de inversión en cada uno de los fondos, ¿no? Y eso creo que es importante. Y yo como ha comentado ya Emma un poco en su introducción, pero yo sí que quería hacer hincapié de lo que ha sido el año pasado, ¿no? Y ha sido difícil entender para nuestros clientes conservadores
que por el propio hecho de ser conservadores buscaban alternativas de inversión en los productos pues que en teoría tenían menos riesgo y quizá pues salían de la bolsa, ¿no? O tenían muy poquita exposición a bolsa para buscar alternativas de inversión en la renta fija. Y justo la renta fija el año pasado fue la que nos ha dado mayores disgustos. Y era difícil explicárselo a los clientes. Y el motivo ha sido esto, ¿no? Una inflación que, bueno, pues en el último año y medio, ¿no? Cuando empezamos a recuperar la normalidad, ¿no? Después del COVID, pues se disparó. Era difícil contenerla. Se pensó en primer momento que era una inflación que iba a ser temporalmente alta, pero al ver los bancos centrales que era una inflación que se estaba manteniendo en el tiempo, decidieron actuar. Y eso pilló un poco en contra del consenso de mercado, ¿no? Mucho más rápido y mucho más drástico las subidas de lo que se había planteado en principio, ¿no? Esa actuación de los bancos centrales, tanto de la FED como del Banco Central Europeo, puso a los tipos de los, os ponía aquí en la presentación, ¿no? Tanto en Estados Unidos el 2 años y el 10 años, en Alemania, en Reino Unido, en España, pues de estar en negativo a rentabilidades en torno al 3, 4 en un solo año. Esa subida de tipos en las carteras de activos de renta fija de nuestros clientes, que tenían compradas bonos, han impactado en el precio y han supuesto unas caídas en rentabilidades que en los plazos más cortos han estado en torno al 6-7% y en los plazos más largos se han ido a doble dígito, ¿no? Y ese ha sido el mayor sufrimiento que han vivido los clientes, que como decían tanto Araceli como Emma, ¿no? Esas carteras mixtas, ¿no? De clientes que bueno, pues, tenían una parte en renta fija y otra parte en renta variable. Por la parte de renta fija han visto caídas importantes y en la parte de renta variable, pues los mercados el año pasado tampoco sumaron, ¿no? Y ahí veis un poco el comportamiento, casi el IBEX 35 fue el que mejor lo hizo, ¿no? Y cayó un 5%, pero Estados Unidos pues cayó, Alemania pues cayeron con doble dígito, ¿no? Con lo cual fue un año pues complicado, ¿no? Y sobre todo porque el foco estaba en una inflación desbocada que había que intentar detener y moderar lo más rápidamente posible, ¿no? ¿Qué nos encontramos en este año? Pues que después de bueno, pues un sufrimiento en el año pasado, ¿no? La parte positiva del sufrimiento de nuestros clientes es que en este momento y por primera vez en muchos años estamos viendo en la renta fija rentabilidades atractivas y estamos viendo que las TIRs de los bonos están entre el 3, incluso el 4%, ¿no? Depende de los mercados y depende de los plazos, con lo cual hemos pasado de un escenario irracional de los mercados que hemos vivido durante mucho tiempo, que era complicado explicarle a los clientes que prestaban su dinero al Estado, ¿no? Y encima tenían que pagar por ello, que es lo que hemos vivido con intereses negativos, a tener ahora rentabilidades positivas y, como decía Araceli, ¿no? Pues teníamos colas en Banco de España de clientes que han visto letras del Tesoro, que bueno, en la última subasta de ayer, por encima del 3%, ¿no? Entonces, hay valor ya en la renta fija y la parte positiva es que para nuestros clientes conservadores pueden ahora obtener rentabilidades positivas con calidad crediticia buena y en tramos cortos, ¿no? Porque sí que es verdad que las expectativas es que, aunque la inflación parece que ha tocado techo, y parece que está un poco doblegándose, todavía está en niveles altos. Con lo cual, los bancos centrales van a tener que seguir actuando y van a tener que seguir subiendo tipos. Si bien lo que se espera de subidas de tipos no son de 3 puntos en un año, sino que estamos esperando subidas de tipos o en Estados Unidos de un cuarto de punto, medio punto, y acabar en niveles del 5,25, 5,50, y en Europa pues acabar en niveles de en torno al 4, que es lo que se espera. Es decir, que como ya estamos en niveles altos, ese escalón adicional en términos de volatilidad y en términos de riesgo va a ser de menor intensidad. Y en todo caso,
para un cliente cuyo horizonte de inversión no sea el corto plazo, en el medio y largo plazo, estas carteras en las que se está invirtiendo en este momento están generando tires positivas y rentabilidades positivas que, como decían antes, en torno al 3 o incluso el 4%, ¿no? Y aquí tenemos gama de producto en función de los niveles de riesgo que quiera asumir el cliente. Y podemos estar en el peldaño más bajo de riesgo, que es el equivalente a las letras del Tesoro a un año, que también tiene su contrapartida en un fondo de inversión, y hay fondos de inversión a muy corto plazo que están generando rentabilidades positivas en plazos de 6 meses, un año, y a partir de ahí, en función del cliente, el riesgo que quiera asumir, pues tienes una gama que, si luego da tiempo, pues podríamos comentar. Y para terminar de mi exposición, yo sí que quería, y puesto que ahora tenemos productos que no existían, ¿no? Porque teníamos el depósito escondido, porque los depósitos no estaban pagando ninguna rentabilidad. Las letras con tipos negativos pues tampoco era un activo atractivo. Vemos otros productos que pueden competir con los fondos, pero es el momento de recordar las fortalezas que tiene este producto, el fondo de inversión, porque es una herramienta muy fácil para el cliente para invertir su dinero y que éste esté diversificado en distintos mercados, sectores, con distintos pesos en distintos activos. Si es solo de un fondo de renta fija, por calidades crediticias, muy diversificado. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos concretos de nuestro fondo más conservador, que lo teníamos prácticamente todo en deuda pública a muy corto plazo española, viendo que tenía rentabilidades más atractivas que la deuda alemana, ¿no? Que estaba todavía pagando menos pagando entre comillas, cobrando menos en términos de rentabilidades, y ahora hemos hecho una gran diversificación. No está solamente en España, sino que tienes una parte en Francia, en Alemania y en otros países, con lo cual lo que ha ocurrido también en estos niveles que tenemos ahora de rentabilidades positivas es que los fondos de renta fija han diversificado su riesgo, porque hay mayores oportunidades de inversión ya con calidad crediticia buena. No hace falta irse a un high yield, a bajas calidades crediticias o sin rating para obtener rentabilidades positivas, ¿no? Y el hecho de tener un fondo de inversión que tiene una gestión activa, que está gestionado por profesionales, que te diversifica las inversiones y que tiene un componente importante, y es la fiscalidad. Si el cliente no necesita el dinero, el estar invertido hoy en letras del Tesoro va a hacer que tenga que pagar por los rendimientos de la letra del Tesoro, y probablemente dentro de un año volverá a comprar otro activo, o las letras del Tesoro a los tipos que estén en ese momento, o cualquier otro activo. ¿Qué necesidad hay de tributar si mi objetivo es la inversión a largo plazo? Y por terminar ya, simplemente comentar que la alternativa para los clientes sería no solo un fondo, sino hacer un grado mayor de diversificación y tener una cartera asesorada con una gestión muy diversificada en función del perfil de riesgo que quiera asumir. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, yo después de las dos ponencias que hemos tenido, creo que la conclusión, ¿no?, que saco es un poco abogar por los fondos moderados frente a los depósitos, por esas cualidades, ¿no?, que tienen los fondos de diversificación, de traspasabilidad según estemos en un entorno u otro de mercado. Podemos adaptar esa estrategia de mercado traspasando fondos y sin tributar, y un poco por la diversificación que tiene. No obstante, me gustaría también centrar que parece que se ha traído, ¿no?, a colación que fondos moderados significa renta fija. Y bueno, yo también asesoro un fondo mixto moderado, y creo que moderado significa control de la volatilidad
Creo que significa diversificación, no solamente en renta fija, sino también en renta variable. Y creo que en el actual entorno que estamos, realmente los fondos moderados, los fondos mixtos, son el gran activo que podemos tener este año para los inversores, ya que, bueno, lejos de que la renta fija se comporte tan negativamente como el año pasado, ¿no? El año pasado recordemos que tuvimos rentabilidades en la renta fija alrededor de a nivel global de en torno al menos 16%, renta variable también en torno al menos 20%. Este año, por la política monetaria que van a seguir los distintos bancos centrales, la caída en la renta fija será menor. Sí que es verdad que seguimos en este entorno de subidas de tipos. Ha nombrado Emma en la reunión de ayer o la comparecencia de ayer de Powell, en la que nos comentó que esa subida de tipos de interés sería aún mayor. No se descartan 50 puntos básicos para la próxima reunión del 22 de marzo. Y en Europa estamos con esas subidas también de 50 puntos básicos en las próximas reuniones de marzo. O sea que quedan recortes en la renta fija, ¿no? Tenemos que ser cautos, y en la renta variable, pues aunque hemos empezado el año con muy buenas perspectivas y muy buenas visiones y muy mercados todos en verde, pues también hay que ser cautelosos, ¿no? Porque esta subida de tipos de interés puede afectar al crecimiento y bueno, pues llevar al lado micro, al lado de los beneficios de las empresas, a que recorten sus beneficios y sus márgenes. Entonces, dado este entorno, la cartera 60-30, que es la gran perdedora del año pasado, ¿no? En un estudio que hay desde 1928 a 2022, el año 2022 es el tercer peor año de la cartera 60-40, 60% renta variable, 40% renta fija. Por delante de ese 2022 está los años de la Gran Depresión estadounidense, y por detrás del 22 el 2008, que es la gran crisis financiera, ¿no? Entonces, en este entorno de incertidumbre, la cartera 60-40 va a volver a esas rentabilidades por encima del 10% que nos tenía acostumbrados en la última década, ¿no? Porque en la última década ya acortamos el plazo, ¿no? de la serie. Únicamente pues en el 2018 registró rentabilidades negativas por el lado de la renta variable, y en el 2022, que ahora mismo, que lo hemos comentado, en rentabilidades de menos 17%, esa combinación. ¿Creéis que este año es el año de los mixtos moderados y de esa combinación tan denostada el año pasado? Pues referente a, creo que no hay volumen, me parece, ¿no? Igual tendré que coger este. Es cierto que este año nos ofrece una situación para las alternativas multiactivo conservadoras que nos da colchón, que es que la parte de renta fija tiene valor, y este es un escenario en el que en los últimos años no nos sucedía. Entonces, el aporte de valor de los multiactivos estaba muy enfocada en que la renta variable pues nos diera un buen año, ¿no? Este año, ¿qué nos pasa? Pues que ya tenemos que en la parte de un multiactivo, si estamos en un 70-30, es un 70% de renta fija; si estamos en un 60-40, es un 60%. Esta parte ya nos puede ofrecer valor, porque estamos en unos niveles de rentabilidad máximos en la parte de renta fija. Y aquí, con una buena gestión por parte del equipo gestor, tanto en la selección del crédito, buscando seleccionar un crédito que tenga que sean compañías poco apalancadas para hacer frente a un escenario que es el que tenemos de tipo de interés, y poco endeudadas, en el sentido de que no les perjudique una ralentización del crecimiento, son compañías que nos pueden aportar valor en la cartera, porque el crédito tuvo un reajuste de precio muy fuerte en el 2022 y ahora tenemos niveles interesantes. Esto por la parte del crédito. Por la parte del crédito, mirando más investment grade. En la parte de high yield, como os decía antes, que la high yield es la parte de más riesgo, somos más cautos. No quiere decir que no tengamos inversiones en esta parte de high yield, pero somos más selectivos, sobre todo incorporando pues compañías que de origen son investment grade, pero que hacen subordinadas en high yield y nos permiten tener un carry más elevado. Con eso lo que quiero reflejaros es que en la pata de renta fija pues tenemos un valor que no teníamos antes. Y en la pata de renta variable, si bien estamos cautos,
cautos, en el sentido que estamos relativamente un pelín por debajo de lo que sería la neutralidad de los fondos por este escenario. La gestión activa que tienen este tipo de soluciones a través de todas sus coberturas, y en las coberturas lo que ponemos es en valor que se produzcan escenarios de riesgo alternativos, pues nos permite capturar el valor. Entonces sí que creemos que son soluciones que en un 2023 nos pueden ayudar a recuperar las pérdidas de un 2022 que si no en otro tipo de inversiones sería difícil de poder hacerlo. Oyéndote quería apuntar un dato, vamos, que los datos que hemos dado antes de estos años que han sido negativos para esta cartera 60-40, yo veo que son un poco tricky, ¿no? Un poco tienen una trampilla, y es que se coge como renta variable el comportamiento del Standard & Poor's en estos años y como renta fija el comportamiento del bono americano. ¿Esto qué significa? Que hay que poner en valor, como tú bien has dicho, la gestión activa en estos momentos de cartera 60-40, que no es solamente el estar indexado en estos momentos de incertidumbre, sino que hay que poner en valor esta gestión de los fondos mixtos por las dos partes de las grandes clases de activos. Solamente por apuntar esa idea que se me ha venido. Pues en nuestro caso, para un cliente moderado, pues un poco apuntar lo que ha dicho Emma, ¿no? Que efectivamente la renta fija en este momento está generando valor y es una pata importante de la parte mixta, pero para un cliente de perfil moderado sí que es importante seguir en los mercados de renta variable, ¿no? Nosotros en la gestora, en renta variable, estamos prudentes también y con una infraponderación con respecto a benchmark, porque es verdad que partíamos de un año muy malo y hemos tenido un mini rally de 2 meses, ¿no? que no ha recuperado la totalidad de las pérdidas, pero bueno, las ha minorado, ¿no? Pero la incertidumbre sigue ahí. Y por prudencia pues hay que estar en los mercados. Lo ha hecho muy bien Europa frente a Estados Unidos, que lo ha hecho algo peor, ¿no? Con lo cual, pues eso, un fondo de inversión o una cartera de fondos de inversión moderada debe tener una parte de renta variable también diversificada, no solo en una zona geográfica, sino diversificada en las distintas zonas geográficas para intentar captar valor en todas las oportunidades de mercado que puedan surgir, ¿no? Pero sí que por la parte de renta variable, como comentaba antes, ¿no? Ya no es necesario asumir tanto riesgo porque la parte de renta fija también está generando valor, ¿no? Y entonces en ese sentido pues tener una prudencia, ¿no? Yo quisiera preguntaros, si queréis ya para terminar, nos hemos centrado en fondos mixtos, en las dos grandes clases de activos, la renta variable y la renta fija, pero ¿existiría alguna otra combinación de algunos activos alternativos, ¿no? Bueno, pues actualmente pues la inversión en activos alternativos, en private equity, también se ha bajado el importe que pueden acceder los inversores privados a 10.000 euros. ¿Incluiríais dentro de estos fondos moderados o dentro de esta cartera moderada algún activo alternativo de baja volatilidad, o realmente esos sí no existen, esos activos alternativos de baja volatilidad, sino que nos aportaría más volatilidad a la cartera? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en 2022, la dificultad de encontrar valor en la renta fija hizo que en la pata conservadora de las carteras incorporáramos activos de gestión alternativa de baja volatilidad, porque era una forma de conseguir algo de descorrelación y de rentabilidad que no nos estaban dando, que nos estaba dando la renta fija. Sí, bien, ya empezamos a finales del 2022 a trasladar esas inversiones de gestión alternativa que teníamos en la pata de renta fija hacia inversiones puras en renta fija, porque nos estaba empezando a dar valor. Y esto ha sido el movimiento que hemos hecho dentro de las propias carteras cuando hablamos de gestión alternativa
líquida. Si bien utilizamos, pues luego es muy importante para nosotros también desde un punto de vista de coberturas la exposición que podamos tener en oro. Es una exposición que la tenemos también en las carteras porque nos descorrelaciona muy bien. Y luego está la parte, lo que comentabas de la inversión en private equity, que son inversiones muy interesantes y que son inversiones que evidentemente tienen otras características, y una de ellas es que no hay liquidez, en el sentido de que son inversiones a 5, 6, 7 años. Y lo que siempre decimos es que esta falta de liquidez muchas veces lo que hace es que el inversor se frene de ese comportamiento que puede tener impulsivo en momentos de correcciones de mercado y mantenga la inversión, porque el private equity pues, te obliga a unos horizontes de medio a largo plazo, y esto al final aporta unas rentabilidades muy interesantes. Es decir, que tener pinceladas de inversiones en private equity es muy interesante en el portfolio, pero estamos hablando de unas inversiones que no son líquidas. Y desde el punto de vista de gestión alternativa que nos ofrezca liquidez, que son fondos de gestión alternativa, pues los teníamos en mayor medida el año pasado, por lo que os comentaba de que no encontrábamos valor en la renta fija, y hemos ido disminuyendo este año porque tenemos ya valores muy interesantes en el mundo de la renta fija. Por vuestro lado. Bueno, en nuestra parte, nosotros para generar valor en la parte de renta fija, en nuestras carteras de fondos no hemos hecho con inversiones en private equity, sino que lo que hemos hecho fundamentalmente es por la parte de high yield, muy concentrado en plazos muy cortos y fundamentalmente pagarés, ¿no? Es lo que de compañías que no tienen por qué tener una mala calidad crediticia, simplemente pues algunas de ellas no tienen rating para esas emisiones no han generado rating, ¿no? Pero nosotros hacemos unas inversiones en nuestros fondos muy sencillas, en los fondos y buscamos esa mayor valor pues siguiendo metiendo en renta fija, pero en esa menor calidad en la parte de high yield, teniendo en cuenta que el high yield de las carteras de nuestros fondos, en cualquiera de ellos, tanto en los mixtos como en los fondos de renta fija, ni en los escenarios pasados en los que costaba tanto conseguir rentabilidad, estaba en niveles altos, sino que estaba por debajo del 10%. Lo que hemos hecho ahora es que, como hay rentabilidad en el investment grade, lo que estamos haciendo es reducir la exposición en ese high yield de muy corto plazo, porque sigue siendo de muy corto plazo, pero ahora en nuestros fondos pues prácticamente pesa pues en torno a un 5% o 7%. Tenemos un fondo de high yield, tenemos fondo de bonos corporativos, pero no hacemos estrategia de multiactivos ni de inversión alternativa en nuestros fondos. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que esta presentación les haya servido para pues pasar de ahorrador a inversor, que más que nada es eso. Los depósitos son ahorradores, los fondos son inversores, es inversor a largo plazo, y que ha quedado bueno, pues, esa apuesta por los fondos moderados. Y bueno, ahora, como se dice, el turno es vuestro. Si tenéis alguna pregunta, seguramente que Raquel, Emma y yo misma estamos encantadas de responderos. Habéis quedado totalmente convencidos que hay que comprar fondos, ¿no? Perdona. Sí. Yo solo trasladaros dos temas importantes. El estar siempre muy diversificado en las inversiones es un tema clave, porque iniciábamos un año que pensábamos que la renta variable estadounidense nos podía aportar más valor, y luego hay una apertura de China antes de lo esperado, y Europa es un mercado que es muy exportador en esta área, entonces eso le favorece, con lo cual es clave una buena diversificación y estar invertido. Y estar invertido de la mano de profesionales, porque ya son los profesionales los que van a ir gestionando los riesgos del entorno económico, en el sentido de estar más o menos expuesto a una exposición de renta variable. Salirse del mercado tiene mucho riesgo, porque volver a escoger el momento de entrada es muy complicado y sabemos que es muy difícil de acertarlo. Entonces, los mensajes es estar muy diversificados y seguir invertido en el mercado, y confiar la gestión a un buen profesional que gestione las inversiones. Gracias. Muy bien, pues nada, si no hay ninguna pregunta, espero que haya quedado todo claro, y muchas gracias por asistir.